Así que muchachos, les quiero dejar saber, ¿verdad? Les quiero recordar que nos quedan 2 semanas del quarter y pues ya tenemos un examen guardadito. Tenemos los trabajos diarios y pronto les voy a estar hablando de un proyecto. Y el proyecto de la máscara, ¿verdad? Que eso puede tener un valor de 100 puntos, ese valor, ese proyecto. Así que tenemos ya trabajos, ¿verdad? Para cuadrarle una nota este semestre, trimestre que diga. Pues muchachos, vámonos entonces a la clase del día de hoy, que no necesariamente es esta es la clase anterior, pero vamos a repasar rapidito los términos que se supone que usted uh, aprendiera y las preguntas que se supone que usted contestara para la lección titulada Taíno Taíno. Porque la lección que usted va a leer hoy, la que está en el LMS, se titula ¿Cómo se pobló América? O cómo América se pobló. Y la pregunta para aprender en esta lección, que es la primera del capítulo 4, es ¿cuál es la importancia de la arqueología? ¿Alguien puede decirme cuál es la importancia de la arqueología? Miss Román, ¿usted podría contestarme la pregunta, por favor? ¿Cuál es la importancia de la arqueología? Ella obviamente nos permite saber esas cosas, pero uno se pone a pensar un poquito y uno dice, pero una cosa, eso no es lo que hace la historia. Y si eso es lo que hace la historia, entonces la arqueología está repitiendo lo mismo que hace la historia. Y la respuesta es no. ¿Usted recuerda cuando usted cogió la clase de World History en séptimo grado? ¿Cuántos se acuerdan? Nadie se acuerda. O sea, un año completo de clase, usted tiene que haberse le quedado algo, ¿verdad? Una de las cosas que dijimos en ese entonces es que historia tiene que ver con los sucesos del pasado, ¿verdad? Pero cuando estudiamos más rigurosamente la historia, nosotros hacemos una distinción. Nosotros decimos, esto es prehistoria y esto es historia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la prehistoria y la historia? Ambos son sucesos que ocurrieron en el pasado, pero ¿por qué a uno lo llamamos prehistoria y al otro historia? O sea, ¿qué hace la diferencia? Que la diferencia entre historia y la prehistoria es que llamamos historia todos esos sucesos que ocurren desde que se descubrió o se inventó la escritura. Porque la manera que los historiadores reconstruyen la historia, el pasado, no es montándose en una máquina del tiempo y viajando el pasado y mirando, oh, mira lo que pasó, ¿verdad? Lamentablemente, pues así no es como se hace. La manera que los historiadores reconstruyen la historia, y es interesante que la respuesta que dieron ahorita sobre arqueología habla también de reconstruir la historia, es que los historiadores se basan en documentos escritos. O sea que llamamos historia todos esos sucesos que nosotros podemos reconstruir desde que existe documentación escrita. Que alguien haya escrito, esta fecha le vendí 4 cabros al vecino que vivía a 4 millas de aquí en Bagdad. Y el desgraciado me robó los cabros, no se pudo llevar a cabo la transacción y también me robó una vaca. ¿Y cómo sabemos que pasó eso? Porque alguien lo escribió. ¿Entendió? Sin haber ningún tipo de evidencia, aparte de lo que se documentó, lo que se escribió. Por lo tanto, todos esos sucesos que han sido registrados, documentados, desde que existe la escritura, que fue 6.000 años atrás, usted sabe que la escritura la inventaron los sumerios, hasta donde tenemos entendido, hasta el sol de hoy, los sumerios, a través de la escritura cuneiforme en el año 4000 antes de Cristo, o sea, 6.000 años atrás, más de 6.000 años atrás, pues todos los eventos de ese entonces para acá lo llamamos historia, porque hay documentación de todo. No,
pero ya hay documentación, ya hay algo. Antes de eso lo llamamos prehistoria, porque la gente no podía escribir nada. O la gente sí dibujaba en las paredes, la gente que vivía en cavernas dibujaban, y eso pues se puede ver como un récord escrito, aunque no sea escritura, pero todavía se llama prehistoria, ¿verdad? Nehomán nos dijo que los arqueólogos reconstruyen la historia, pero los historiadores hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el historiador reconstruye el pasado a través de documentos escritos. Mira, que esta ley que escribió este rey, y sabemos que estas leyes son las que pues gobernaban este reino durante estos años. Y eso lo sabemos porque está escrito. Pero los arqueólogos reconstruyen la historia de otra manera. ¿Cómo? A través de gestos materiales. ¿Qué es un gesto material? Yo te digo a ti, yo te digo gesto material, ¿qué tú entiendes por eso? Um, sí, un fósil, un esqueleto, una ruina. Usted sabe que se hacen excavaciones y se descubren cosas debajo de la tierra porque nosotros construimos encima de lo viejo. Usted sabía eso, ¿verdad? Mi papá, por ejemplo, cuando yo le dije a usted que llegamos a Puerto Rico, cuando yo era chiquito, él construyó la casa donde yo me crié sobre las ruinas de una casa que existía antes ahí, que era de una tía de él. Así que si en 1000 años va un arqueólogo y se pone a excavar allí, y esa casa, yo creo que la casa de mis padres, ¿verdad? Que ahora es mi casa, este, esa propiedad, ¿verdad? En 1000 años esa propiedad no va a estar allí, va a estar entejada. ¿Quién sabe qué hay encima? Si hay un mall allí encima en el futuro, o un hospital, o Dios sabe si una selva o qué. Pero tú te pones a excavar, vas a encontrar esa casa y debajo de esa casa vas a encontrar la otra. Y Dios sabe qué hay ahí debajo. Si yo no sé qué hay ahí abajo, si hay un cementerio taíno o algo así, yo no lo sé. Pero usted me entiende cómo es que se construye. Entonces, pues cuando los arqueólogos están buscando material para reconstruir la historia, pues tienen que excavar. A veces excavan en lugares que tú lo que ves es un monte hoy día, pero en un entonces fue una ciudad. Y tú vas a otras ciudades que son ciudades bien antiguas, donde se fue construyendo ahí encima. ¿Cuántos de ustedes han viajado a Europa? Tú vas, por ejemplo, a una ciudad como Londres y tú ves Londres con sus edificios modernos hoy día, ¿verdad? Tú miras en la televisión, tú ves esos rascacielos, pero esos rascacielos fueron construidos encima de villas medievales que existieron 1000 años atrás o 1500 años atrás. Y esas villas tal vez fueron construidas sobre uh, tal vez unas chozas de personas prehistóricas. Y para reconstruir el pasado, pues ellos escarban y puedes encontrar pues lo que se haya quedado ahí. ¿Qué se puede haber quedado ahí? Algún mueble, alguna pieza de ropa, tal vez comida, y consiguiendo esas cosas, adquiriendo esos gestos materiales, eso nos ayuda a reconstruir la historia. Lo unimos a la manera de los historiadores reconstruir la historia y tenemos un cuadro más completo, más general. Ve la diferencia entre la arqueología y la historia, y una complementa a la otra. Y de hecho, una puede hasta arrojar luz sobre la otra. Yo puedo haber leído algún documento antiguo y tal vez haberlo interpretado mal y creer que era de cierta forma, y la arqueología decirme, no, eso se practicaba de esta manera. Oh, ahora lo entiendo mejor. ¿Entendieron, muchachos? ¿Cómo se complementan? Por lo tanto, la arqueología es importante, ¿verdad? Hasta que alguien descubra cómo viajar en el tiempo, la arqueología siempre va a ser importante, ¿verdad? Imagino que en el futuro, si alguien descubre cómo viajar en el tiempo, pues un historiador se monta en una máquina, como en el cuento de Sound of Thunder, y viaja al pasado y ve, y graba una película, mira cómo la gente veía. Pero en lo que eso pasa, en lo que la chava ahí viene, pues
Así es como reconstruimos la historia porque no tenemos la maquinita del tiempo. Um, Nosotros también dijimos en la lección pasada que la dinámica que se desató una vez llegó Cristóbal Colón a América estaba lamentablemente coloreada e informada por la serie de malas interpretaciones que hubieron. Y esas malas interpretaciones que abundaron, pues llevaron a muchas cosas malísimas, malísimas, muchas tragedias. Uh, entre esas tragedias fue la manera de los europeos entender o percibir las diferentes naciones indígenas que existían en América. Por ejemplo, cuando ellos tuvieron el primer encuentro con los taínos, que fue con unas taínas en la isla de Guadalupe, porque los taínos estaban regados hasta cierto punto por las Antillas, no solamente existían en Puerto Rico, ¿sabes? Habían taínos también en la República Dominicana Española, lo que hoy día es la República Dominicana, y en Santa Cruz y otras de las Islas Vírgenes que están cerca de nosotros. Pues el primer encuentro con taínos fue en la isla de Guadalupe, lo que se llamamos Guadalupe hoy día. Y los primeros taínos que los europeos vieron fueron un grupo de taínas que se lanzaron al mar gritando taíno, taíno, taíno. Y lo que los europeos interpretaron es que taíno quiere decir bueno, y como lo vieron huyendo de otros indios, los caribes, pues caribe quiere decir malo. Y unos son buenos y otros son malos. Para los malos los vamos a matar y a los buenos también, pero los buenos primero los vamos a esclavizar, ¿verdad? Le vamos a sacar el jugo y después los matamos, porque son buenos y no nos van a atacar. Pero los que son malos vamos a acabarlo pronto porque no se van a dejar dominar. Y, ¿verdad? Esa manera de entender, pues coloreó e informó el tipo de relación que había entre los europeos y los nativos en América. En una lección futura vamos a estar hablando de los caribes también. Los caribes es otra nación indígena que existía también en esta región, en el Caribe, le llaman los caribes. Ellos particularmente habitaban lo que es la Española y Haití, o sea, lo que es República Dominicana y Haití, la isla de la Española. Y una de las cosas que sabemos de los caribes es que ellos eran antropófagos. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra antropófago? Pues yo se lo voy a dejar para otra clase, pero si quiere, tiene como asignación buscar qué significa esta palabra. Y está relacionado a algo que pasó en el primer viaje de Colón. ¿Sabe que cuando Colón llegó a las Bahamas, como le dije en la lección pasada, él estaba buscando Zipango o Japón y Catay, que era China. Y él creía que estaba cerca de la India, por eso llamó a las personas que vio indio. Y él se puso a preguntarle, pues, ¿dónde quedaba Zipango? Porque creía que estaba cerca de Japón. Y como ustedes saben, Japón es una isla grande. ¿Y qué isla grande hay cerca de las Bahamas? ¿Alguien me puede decir? Usted debe saber eso porque usted es un experto en el mapa del Caribe y es la isla más grande que hay en el Caribe. Cuba, gracias. Cuba. Pues los aborígenes que habían en Bahamas se creían que ellos estaban hablando de Cuba, pues ahí es. Y ellos cogieron para Cuba. Vamos para Japón, decía Colón, pero ahí para Cuba. Y ellos pues bordearon las costas de Cuba, exploraron. Obviamente eso no era Japón, no era Zipango. Siguieron viajando a través de las costas, se encontraron con la Española, que está inmediatamente después de Cuba, regresando, dando la vuelta, ¿verdad? Porque los supplies, los artículos que tenían se estaban acabando ya y iban a tener que regresar a España. Mientras ellos estaban en las costas de la Española, el día 24 de diciembre, que es víspera de Navidad, se toparon con una tormenta ciclónica. Esa tormenta ciclónica cogió de los tres barcos el más grande y lo despedazó. Usted sabe los nombres de las carabelas, ¿verdad? ¿Se acuerda? La Santa María, ¿verdad? La grande. Entonces la pinta era la chiquita y que diga, la niña era la chiquita y la pinta era la mediana. Pues la Santa María se hizo pedazos en las costas de lo que hoy día es Puerto Plata. Eso es República Dominicana. Y con esos restos hicieron um, un fuerte, un fortín, que lo llamaron el fortín de la Natividad o el fuerte de la Navidad. ¿Por qué? Porque pues víspera se hundió el barco y el día de Navidad pues los que sobrevivieron que estaban en las costas, en la playa, recogiendo pedazos de madera para hacer el fortín.
Esos lamentablemente tuvieron que quedarse atrás. Y la idea era que Colón fuera a España y volviera rápido, lo más rápido posible, con otras embarcaciones para rescatarlo. Y pues ellos iban a estar viviendo en ese fortín en lo que el hacha iba y venía. En otra clase les voy a decir lo que pasó, ¿ok? Y tiene que ver con los Caribes. Sigo entonces. En ese primer encuentro que Colón tuvo con los taínos en su segundo viaje, en 1493, ellos notaron que los taínos llamaban esta isla por una palabra taína, Burunquén, Burunquén, que nosotros hemos latinizado a Boriquén o Borinquen. ¿Alguien sabe lo que significa Burunquén? No está en el libro. Eso es correcto, tierra óptima para el cultivo de la yuca. ¿Por qué? Porque parte de la dieta de, del taíno era la yuca. Y en Puerto Rico comemos yuca todavía. Usted no come yuca al ajillo. Cuando, cuando su papá va a comprar pollo asado en la calle, no se lo compra con una yuquita al ajillo por el lado. ¿Verdad que sí? Eso es parte del legado taíno a nuestra cultura, ¿verdad? La yuca es parte de la dieta puertorriqueña. Los puertorriqueños comemos yuca. Así que si usted es boricua, usted come yuca. En Puerto Rico los taínos sembraban yuca como loco, hacían casabe, hacían muchas otras cosas. Nosotros usamos la yuca, ¿verdad? La hervimos, la comemos al ajillo y también pues hacemos empanadilla de yuca con ella. Y si a usted no le gusta la yuca, aprenda a comerla, que es buena, riquísima. Entre las palabras que teníamos que aprender, los términos que teníamos que aprender, tenemos la palabra belicoso. ¿Alguien sabe qué significa belicoso? Viene de la palabra bélico. Y la palabra bélico significa guerra. Así que, ¿qué significará belicoso? Agresivo, guerrero. Muy bien, agresivo, guerrero. Gracias, mis vasores, mis pagan. Agresivo. ¿Y quiénes eran considerados belicosos? Pues, como les dije ya, los caribes. Eran bravos, ¿verdad? Eran bravos. Aborígenes es el nombre que utilizamos para las personas que son originarias de un lugar. Eso es un aborigen, no un indio, un aborigen. Es el término correcto. Otro término es cronista. ¿Alguien puede decirme lo que es un cronista? Un cronista es un tipo de historiador. Pero ¿qué distingue al cronista del historiador? ¿Alguien sabe? En otras palabras, gracias, en otras palabras, para tú ser un cronista, tú tienes que haber estado ahí en ese evento. O sea, un historiador reconstruye el pasado con documentos. Él va y busca documentos originales y va a un museo o va a una bóveda o va a algún sitio donde se encuentra ese documento o una biblioteca, un archivo o algo así y encuentra ese documento original y, oh, mira lo que dice aquí que pasó en tal fecha y reconstruye la historia de esa manera. Un historiador escribe, ¿verdad? Lo que escuchó o lo que leyó. Un cronista escribe lo que vio. O sea que es de más, para mí es de más valor porque es presencial. Para tú ser un cronista, es una actividad presencial. Tú tienes que haber vivido, experimentado este, el evento. Y por ejemplo, tú haces una investigación sobre la caída de la Torre Gemela el 11 de septiembre, basado en documentos que tú has recogido, pues tú eres un historiador, pero si tú estuviste en las torres y escapaste mientras estaban cayendo y escribiste un libro, ¿qué hace eso de ti? Un cronista. ¿Cuál tiene más valor? ¿Qué usted cree? Estoy pidiendo una opinión, ¿verdad? Una opinión. ¿Qué usted cree? ¿Cuál tendrá más valor?
¿Por qué? ¿Por qué tiene más valor? Porque no hay filtros, ¿verdad? No hay ningún filtro. Tú estuviste ahí, o sea, el polvorín te cayó encima a ti. Si te sacaron de las juinas estaban tocándote a ti, tú sentiste, no hay filtro. O sea, nadie tiene que explicarte nada porque tú lo experimentaste. Así que eso tiene más valor, definitivamente tiene más valor. Así que no estoy diciendo que lo que escribe un cronista es perfecto, porque tú puedes experimentar algo y malinterpretarlo. ¿Verdad que sí? ¿Es posible o no? ¿Tú nunca has malinterpretado algo que te ha pasado? ¿O alguien te dijo algo y tú lo cogiste como no era? Muchachos, ¿no le ha pasado eso? ¿Verdad? Eso pasa. Eso pasa. Así que no te estoy diciendo que lo que un cronista escribe es perfecto porque la ignorancia del cronista puede estar oscureciendo lo que escribe, manchando lo que escribe. Pero el valor que tiene es el que no tiene filtro, porque le fue una experiencia directa. Ese es el valor que tiene. Así que sí tiene valor, ¿verdad? Pero hay que cogerlo como todo con pinza. Otra palabra que encontramos ahí es la antropología. ¿Qué es antropología, muchachos? ¿Alguien que me define antropología? Exacto. Estudia al ser humano, también en el presente y en el pasado. Y junto con eso, sí, todos estos son disciplinas que nos ayudan a reconstruir el pasado, reconstruir la historia. Así que son todas importantísimas. O sea, no solamente es alguien que se puso a investigar un documento, hay muchas cosas que hay que estudiar y hay ciencias que hay que combinar y aplicar, ¿verdad? Para obtener los resultados que queremos, que es tener un mejor conocimiento del pasado, que sea fiel, que sea fideligno, que sea confiable, que realmente pasó. Yo no creo que mucha gente que se conforma con una idea del pasado que les gusta, pero si no es real, o sea, ¿qué valor tiene? Que te sientes bien porque te gusta. Yo no creo que debe ser así. Yo creo que debemos tener la realidad en nuestras manos, ¿no? Aunque no nos guste. Yo no entiendo cómo alguna gente puede vivir enanejado de la realidad. Es una manera, yo creo que terrible de vivir la vida. Uh, Tenemos también la etnología. La etnología es otra disciplina que también se utiliza en la reconstrucción de la historia. ¿Quién puede decirme lo que es la etnología? Particularmente estudia diferentes etnias, de ahí viene la palabra etno, etnias. ¿Y qué significa etnia? Razas. Como los seres humanos, pues el hecho que pertenezcan a una raza particular les distingue y de qué manera eso influye el proceso histórico. En el caso de los puertorriqueños, el estudio de la etnología es importante, sí, porque nosotros hay un encuentro, hay un choque de diferentes razas. El puertorriqueño es una mezcla de, por lo menos, ¿verdad? Una mezcla significativa de tres razas y tres razas bien diferentes, bien diferentes. Así que el estudio de la etnología nos va a ayudar a entender al puertorriqueño mejor y, entender y al que no es puertorriqueño también. Otro de los términos es uno que se llama el de carbono 14. ¿Qué es eso, carbono 14? Se supone que usted viera un video aquí, duraba 3 minutitos, bien interesante. Nosotros, pues, una de las maneras que tenemos de reconstruir la historia es a través de la datación radioactiva. Nosotros estamos rodeados de radiación. Usted sale allá afuera hay radiación, ¿verdad? No que nos hace daño, ¿verdad? Pero en el medio ambiente que vivimos hay radiación también. Y hay unas radiaciones que son bien medibles porque son bien predecibles. Y una es la del carbono 14, que es un isótopo. Usted sabe que un isótopo, le enseñaron en la clase de química, es una variación de un átomo, sin que deje de ser ese elemento particular.
Es simplemente una variación que le da unas características que te haga distinta sin dejar de ser ese elemento particular. Y el carbono es algo que está prevaleciente alrededor de todo este planeta. De hecho, el elemento que más hace al ser humano, o sea, cuando vamos a ver los elementos que te constituyen como ser humano, el elemento que más vas a encontrar es el carbono. Nosotros somos entidades vivientes a base de carbono. Y nosotros, pues, en nuestro cuerpo tenemos carbono 14, que es un isótopo que lo obtenemos porque comemos plantas. Las plantas reciben el carbono 14 de la atmósfera. Cuando comemos carne, pues los animales comen plantas, nos comemos el animal y ahí tenemos carbono 14 también. Y no te preocupes porque eso no te va a hacer daño. Pero carbono 14 lo podemos encontrar en muchas cosas. El asunto con el carbono 14 es que el carbono 14 nos ayuda a identificar, se utiliza para encontrar ¿verdad? La antigüedad de algún objeto. El carbono 14 es bien controversial, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, tú no puedes usar el carbono 14 en nada que tenga más de 50.000 años, porque el carbono 14, pues ese isótopo se va perdiendo a una cadencia que es medible, y así como la gente sabe que tan viejo, supuestamente saben que tan viejo puede ser algo, y algo que tenga más de 50.000 años ya no está liberando carbono 14. Así que si es algo más viejo que eso, no. Como por ejemplo los fósiles de los dinosaurios, alguien mencionó fósiles ahorita, no podemos medir su edad de esa manera con carbono 14. Es bien interesante que se han hecho estudios de tejidos de animales vivientes y aparecen como si hubiesen existido miles de años atrás, cuando no es el caso. O sea que el carbono 14 es bien controversial porque puede darte información que es falsa, pero es lo mejor que tenemos hoy día. Y lo utilizamos para saber las edades de ciertas cosas. Así que eso es una manera que tenemos de establecer la edad de un hallazgo. Y eso básicamente es lo que encontramos en la lección de la semana pasada. La lección de hoy, que la estoy buscando. Ok, la lección de hoy se titula ¿Cómo América se pobló? Y usted estudió en la clase de World History que la humanidad originalmente salió, se cree que en África, hoy día, ¿verdad? Algunos dicen que en Asia, pero no fue en este lado del planeta, fue al otro lado del planeta, ¿verdad? Pero yo le dije a usted, cuando Cristóbal Colón llegó aquí, habían aproximadamente 112 millones de personas. Y la pregunta es, ¿cómo esa gente llegó acá? Digo, no llegaron los 112 millones, ¿verdad? Sino que llegaron unos cuantos y a través de los siglos pues se fueron propagando y se fueron multiplicando y esa es la población que aparentemente había. Pues una de las grandes preguntas de la arqueología y de la historia, ¿cómo se dio esa dinámica, verdad? De gente que estaba al otro lado del planeta, en África, en Asia, donde surgieron las diferentes civilizaciones originales. Usted estudió en World History y cómo llegó gente aquí a América. La lección se encuentra en la página 64 a la 67 y ahí usted va a estar leyendo sobre los siguientes términos que usted ve aquí, que tienen que ver con cómo se pobló Puerto Rico, porque la pregunta la estamos haciendo, ¿verdad? De cómo se pobló América, porque queremos saber no solamente cómo se pobló América, pero cómo se pobló Puerto Rico, porque esto es historia de Puerto Rico, ¿verdad? Y usted va a leer sobre Beringia y las migraciones a través de Asia hasta América y cómo llegaron estas personas. Más específicamente, entonces nos vamos a localizar en el Caribe, en la cuenca del Caribe, y usted va a ver cómo las primeras civilizaciones que llegaron a la isla de Puerto Rico venían de Centroamérica, ¿verdad? Quienes llamamos los arcaicos. Y cómo se establecieron en Puerto Rico a través de los siglos, diferentes culturas, diferentes civilizaciones, cuáles fueron sus características, y luego cómo fue que empezaron a surgir estas civilizaciones que ya no venían de Centroamérica, pero venían de Suramérica, probablemente de Venezuela, del área de las Amazonas, a través de todo el Caribe hasta llegar a Puerto Rico, ¿verdad? Y culminamos con los últimos aborígenes que llegaron a la isla, que fueron los taínos. Y usted va a ver sobre esta cultura, ¿verdad? Que la arqueología nos ha revelado porque de esas culturas pretaínas,
De los taínos sabemos que hay material escrito por los cronistas, ¿verdad? Y eso nos ayuda. Pero los otros no los vieron los europeos. Así que la existencia de ellos no la sabemos por la historia, la conocemos por la arqueología. ¿Verdad? Vemos en los hallazgos físicos, los restos físicos que encontramos, que hay una diferencia entre las diferentes culturas que existieron en la isla. Te va a leer sobre eso. En esas páginas hay una actividad del libro en la página 67 y hay una actividad de cuaderno. Les recuerdo como siempre que la actividad de cuaderno usted me la va a hacer llegar a mi email y la actividad del libro me la va a subir por LMS a través de esta lección particular, no de otra. Así que muchachos, pues eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Les recuerdo a los que me deben trabajo que el reloj sigue avanzando y el tiempo se sigue acabando y que los trabajos que usted no haya subido, pues si no los subió, pues está a tiempo todavía, pero la ventana va a cerrar pronto, así que póngase al día, ¿verdad? Y en la próxima clase, que es el viernes, vamos a estar hablando de los taínos. Así que si no hay preguntas, muchachos, les dejo. Dios me los bendiga, cuídense. Hasta luego.